Estado, estado por estado, el pulso del país. Regresamos con Víctor Sánchez Baños. Y le agradezco muchísimo al senador José Yunes Zorrilla, quien es presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores, pues de que esté con nosotros el día de hoy. No, hombre, el agradecido soy yo. Gracias por la invitación, Víctor. Un saludo a quienes nos ven. Fíjate que hay varios temas que a mí me llaman la atención. Uno de los más importantes y que afecta a todos los municipios y a los estados es el asunto de la deuda. Estamos hablando de más de 400,000 millones de pesos los que hay en deuda de los estados y municipios. ¿Cómo podemos los mexicanos, porque al final de cuentas vamos a pagarlo los mexicanos, cómo podemos sobrellevar este asunto? Y sé que ya hay un proyecto de ley para pues controlar esos ánimos endeudadores de parte de algunos municipios y gobernadores. Bueno, en primer lugar, hay que reconocer que no es todavía un tema fuera de control, no es un problema que pueda complicar la viabilidad económica de los gobiernos subnacionales. En este sentido, se trata de evitar que lo sea, y por eso es muy oportuna la iniciativa de ley en esta materia que presentó el senador Emilio Gamboa, con el respaldo de todos los senadores del Partido Revolucionario Institucional y del Grupo Parlamentario del Verde Ecologista de México. Es una iniciativa del senador Gamboa que genera límites en el endeudamiento a través de el disponer de las garantías o de los recursos federales como garantías de endeudamiento para los gobiernos estatales y municipales. ¿Cuáles serían esos topes? En dos sentidos. Primero, en la Ley de Coordinación Fiscal se establece que no puede ser mayor al 75% de las participaciones federales y de los ingresos disponibles de las entidades. Si se sobrepasa este rango, evidentemente tendrán que avalarlo como garantía con recursos distintos a los ingresos disponibles, entre los que destacan las participaciones. Y en términos generales, hay un nuevo concepto que esta iniciativa acuña, que es el de deuda estatal garantizada, que no puede ser bajo ninguna circunstancia superior en el agregado a 3 puntos del Producto Interno Bruto, más o menos al rango que se encuentra hoy ya documentado en la actualidad. Ahora, ¿no podemos llegar a un déficit cero también en los municipios y los estados? Porque al final de cuentas, del déficit lo seguimos pagando todos con deuda. Sin lugar a dudas, y me parece que esta iniciativa pretende el de generar equilibrios presupuestales y el de sanear las finanzas públicas, y estas son bondades que hay que resaltar, y yo agradezco mucho la oportunidad. Y lo va a hacer a través de una automodelación del mercado financiero. Ahora, también lo que hay que reconocer es que no la deuda en sí misma es mala. Magnitudes mayores, volúmenes inmanejables de endeudamiento, evidentemente generan condiciones nocivas, pero cierto nivel de endeudamiento es necesario como política pública de financiamiento, desarrollo, de crecimiento en las regiones y a nivel nacional. Este proyecto de ley dejaría ya un borrón y cuenta nueva para los municipios y gobiernos de los estados para que el gobierno federal fuera el que tuviera que rescatarlos. No, de ninguna forma. Los niveles de endeudamiento de las entidades que tienen al día de hoy, evidentemente tendrán que procesarlos o reestructurarlos en las condiciones en las cuales lo convinieron. Este es un conjunto normativo de iniciativa que tiene ese propósito, equilibrar presupuestalmente al mediano y largo plazo las finanzas públicas estatales y fijar techos de endeudamiento para que no se pueda en algún tiempo salir de control. Es una iniciativa, la del senador Gamboa, que pretende modificar 2 artículos constitucionales, que además presenta una ley reglamentaria precisamente con este interés, que es una ley de disciplina financiera para entidades federativas y municipios, y modifica 2 cuerpos legales, la Ley General de Deuda y sobre todo la Ley de Coordinación Fiscal. Aquí hay otro de los aspectos que son de llamar la atención para algunos gobernadores y presidentes municipales. Estamos hablando de que los montos de la deuda, como tú comentas, son muchas veces impagables. Y se están prorrogando, en el caso concreto de la deuda de Coahuila, hasta el año 2035, 2032. ¿Cuáles serían los requisitos, al final de cuentas, para que pues, la deuda sea manejable, sea pagada y no se sacrifiquen recursos que pueden en estos momentos, en forma actual, pues beneficiar a las comunidades? ¿Qué es el punto, no? Tratar de hacer obra hoy con cargo a gobiernos futuros y evidentemente estancando las posibilidades de financiamiento
en los años subsiguientes. Me parece que hay varios factores, Víctor. El primero, hay que reconocer que ha sido muy atractivo para el sistema financiero este esquema de financiamiento, porque las participaciones que quedaban como garantía al ser federales eran infinitas, eran inacabables. Luego entonces el riesgo de ellos de prestar recursos a los gobiernos subnacionales pues era comparativamente menor al del resto de los acreedores y solicitantes del mercado financiero. Con esta nueva disposición evidentemente manda una señal muy clara: arriba del 75% de las participaciones para aquel estado o municipio que pretenda endeudarse, pues evidentemente será con mayores niveles de riesgo y vamos a ver qué banco presta. Entonces automáticamente el mercado empieza a generar equilibrios. Por otro lado, y de manera puntual, esta es una iniciativa que parte de un profundo respeto con el principio federal, que además es la expresión histórica que representa el Partido Revolucionario Institucional. El tema de deuda es un tema local. Serán los congresos estatales los que determinen esos niveles para estados y para sus municipios, pero evidentemente disponiendo de los recursos que también tengan ese origen, el origen local. Ahora, a nivel federal, los bancos tienen responsabilidad de mucho de este endeudamiento, porque pues ellos son los que miden el riesgo también y saben cuánto es lo que van a recuperar. Y las calificadoras, y si la garantía eran los recursos de carácter federal, pues evidentemente eran recursos que prestaban en una condición muy segura. Con esta iniciativa se limita esa posibilidad y se empiezan a generar menos sesgos y más equilibrios. Ahora bien, sobre lo pasado, ¿se van a buscar el Congreso, en este caso el Senado, buscaría hurgar si hubo algún manejo ilícito en el manejo de las deudas? No, sí, claro. Hay un gran compromiso por la transparencia, por la rendición de cuentas. Ese es el compromiso del presidente de la República, que además nosotros hacemos propio en el Congreso de la Unión, y evidentemente que si hay irregularidades en la contratación de la deuda o si no hay claridad y sesgo en el destino de los recursos, ya sean provenientes de deuda o de cualquiera de otras de las fórmulas, y hay responsabilidad, tendrán que pagarlo. Eso no tiene ningún tipo de discusión y eso será una premisa en la cual estaremos muy atentos. Pues te agradezco muchísimo, José, que hayas estado con nosotros y de verdad vamos a estar pendientes sobre el proceso que siga este proyecto de ley, pues para beneficio de todos los mexicanos. La verdad es que esa es la intención, es una muy buena propuesta y esperemos que pronto se pueda resolver con la participación de las demás fuerzas políticas representadas en el Congreso. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un gusto. José Yunes Zorrilla, quien es el presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Senadores. Estado por estado, el pulso del país. Síganos en Twitter, V. Sánchez Banos. Muchas gracias que continúan con nosotros en Estado por Estado y gracias a quienes nos siguen a través de las señales de televisión restringida, Cablevisión, Sky Total Play en el canal 121, así como en la cadena PCTV en todo el país, en México, Centro y Sudamérica, en el canal 121 de Sky, en Estados Unidos, en Dish Network, Time Warner y Comcast en el canal 858. Y muchas gracias de verdad a aquellos que nos han mandado mensajes, menciono algunos de los que pues están pendientes del programa, de todo lo que nosotros estamos pues mencionando y que viven más allá de nuestras fronteras. Gracias a María Magdulene, a José Prado, a Antonio Álvarez León, José Guadarrama, Norma Gutiérrez Macías, Norberto Mejía, Nancy Gamis, así como todos aquellos que han estado de verdad del otro lado de la frontera y nos están sintonizando. A ellos un afectuoso abrazo. Y vamos con más información. Ahora vamos a Zacatecas. Adelante, Zacatecas. El aumento de internos relacionados con la delincuencia organizada a los centros penitenciarios ha sido el factor de cambio en la vida interna de las cárceles en México. Desde la perspectiva de las comisiones de derechos humanos, los grupos criminales mantienen el control de sus integrantes dentro y fuera de los penales. Pues obviamente sigue siendo la inseguridad, el foco rojo. Para quienes han vivido más de una década en prisión, los últimos años han sido de una transformación en el tipo de vida de un interno. El ingreso y traslado de nuevos presos es motivo de inestabilidad para un penal. Aquí ya voy para 12 años. 12 años. ¿Es una vida aquí? ¿Se adapta uno? No se adapta ni se hace a la idea, sino
a lo que va uno aprendiendo. Presos y autoridades coexisten en una delgada línea de reacciones y represalias. Ambos tienen latente el temor de las consecuencias que los grupos delictivos pudieran tomar ante ciertos comportamientos, admite la Comisión Estatal de Derechos Humanos. También el temor de las autoridades, el temor de la misma gente que se encuentra recluida. La Procuración de Justicia en México sigue teniendo altos niveles de percepción de corrupción. Mientras un nivel muy alto de delitos quedan en la impunidad, una gran cantidad de presos con sentencias revocadas son mantenidos en prisión. Ahí coexisten ante el dominio de grupos de poder y de la propia autoridad. Difícil, ¿verdad? Más en mi situación, que yo soy un preso inocente, ¿verdad? Llevo ya 3 años, se me revocó la sentencia, pero el Ministerio Público sigue insistiendo en culparme otra vez. Los sueldos y preparación de los custodios y de algunos directivos complica que la corrupción pueda detenerse. Hace falta también invertir en sistemas automatizados de control y vigilancia para disminuir los índices de inseguridad al interior de los penales. Creo que también falta de esa fortaleza de seguridad es la cuestión de los recursos. La autoridad admite y es consciente del alto grado de corrupción que existe en el sistema penitenciario nacional, pero también exige que no se generalice este concepto, ya que existe la voluntad para que los centros de readaptación social cumplan con su objetivo. De que hay internos, hay custodios, hay administrativos que se dejan corromper, pero no somos todos, ¿me entiendes? De acuerdo a parámetros internacionales, Derechos Humanos cataloga los focos rojos de los penales mexicanos, pero también valora los avances que en los últimos años se han logrado al interior de los centros de reclusión. Estamos en un nivel medio. La tendencia más clara para el control de los penales en México es la estrategia de reubicación de presos, que tiene como finalidad concentrar en centros federales a los internos de alta peligrosidad. En el estado de Zacatecas, Omar Hernández. Muchas gracias, Omar. Interesante reportaje que refleja lo que está pasando en los penales de todo el país. De verdad, hay un caos en todo el país, en los penales, pero sobre todo los derechos humanos, de los que de verdad son primodelincuentes, pues parece que no valen. Son los mismos derechos humanos que tienen a que son secuestradores o asesinos. Bueno, pues vamos a un corte y regresamos con más información, región por región, estado por estado. Estado por estado. El pulso del país continúa con Víctor Sánchez Baños.